tiene para hoy? A charlar un poco en el día de hoy, si le parece Siguiendo bien, con los factores de riesgo. dislipidemia. La dislipidemia es un factor de riesgo importante, porque ¿de qué nos morimos los argentinos y en el mundo? De enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente infarto, accidentes cerebrovasculares, y la dislipidemia es un factor de riesgo importante junto con la hipertensión, la diabetes mal controlada, el estrés, el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, pero... Doctor, siempre asociado a las grasas, ¿no? Siempre cuando uno habla de dislipidemia está hablando de grasas. Efectivamente. Ezequiel, ¿sabe qué pasa? Que acá el 50% ignora que a veces tiene dislipidemia. El 50% y el 30% de la población padece esta patología, fácilmente diagnosticada y fácilmente tratada. Ahora, la dislipidemia es como un desorden metabólico en el cual usted ya dijo, las grasas de la sangre pierden su equilibrio. Es decir, la palabra misma es anomalía, hemia, grasas. Es decir, que hay una anormalidad en el equilibrio de los lípidos en la sangre. Falta, ¿no es cierto?, ese equilibrio fundamental entre los distintos componentes que hacen, porque acuérdense cuando hablamos de los alimentos, hablamos de los plásticos, los alimentos plásticos, que eran las proteínas, los hidratos de carbono, que eran los energéticos, las grasas también, ¿no es cierto?, y después las vitaminas y los minerales. Es un componente fundamental del organismo. No se puede vivir sin grasa, después vamos a ver qué tipos de grasa hay, y no se pueden desechar totalmente, pero en su justa medida y armoniosamente son necesarias en el organismo. Cuando no existe esa armonía, existe ese desequilibrio, existe ese trastorno metabólico que se llama dislipidemia. Doctor, y si hablamos de los lípidos, ¿de dónde provienen? ¿Qué función cumplen? Ahí está. Vamos a hacer los lípidos, por ejemplo, usted tiene las grasas saturadas, que usted hace mucho que no hace un asadito. Cuando también sobra, cuando usted deja ese resto que sobró, ¿no es cierto?, de carne, eso que se blanco, esas son las grasas saturadas. Después están las insaturadas, que es muy importante, esas ya son de otro tipo, y ya ahí tiene las poliinsaturadas y las monoinsaturadas. Las poliinsaturadas son beneficiosas para el organismo. Ahí tiene el omega 3, el omega 6, dentro de las monoinsaturadas tiene el aceite de oliva, de canola, ¿no es cierto? Esas son beneficiosas para la salud. Y después hay otras grasas, llamadas grasas trans. Esas sí son altamente también perjudiciales, como las grasas saturadas, ¿no es cierto? Y las grasas trans, que ahora hay como se está imponiendo una ley donde no tiene que usted compre una galletita, pasteles o papa frita o chisito, todos tienen agregados estas grasas trans, que son altamente perjudiciales para la salud, porque elevan el colesterol malo y bajan el colesterol bueno, el HDL. Y las grasas trans son aceites vegetales, pero están parcialmente o totalmente hidrogenados, ¿no es cierto? Y pueden ser sólidos o semisólidos al medio ambiente, como las grasas saturadas se convertían en sólidas, ¿no es cierto? Ahora, ¿no es cierto? Doctor, y si tenemos que hablar justamente ya del desequilibrio, ¿no?, que está planteado en cuanto a las grasas, ¿esto nos lleva a una arteriosclerosis? Bueno, ¿Ese eso es el es lo que camino? yo quería. Ahora, las dos sustancias grasas, antes de entrar a ese tema muy importante, usted me dice, las dos grasas saturadas, las dos sustancias grasas más importantes son el colesterol y los triglicéridos, ¿no es cierto?, que son otra de las cosas que yo quiero decir, porque las personas, ¿sabes? Pero yo, doctor, no como grasa. Bueno, eso es relativo, porque por cómo se alimentan los animales ahora, la carne vacuna, la grasa no es la que se ve, sino que está dentro de la fibra muscular, ¿no es cierto? Pero tenemos que decirle a las personas que
el colesterol, los triglicéridos aumentan solamente en un 15% por exceso de ingesta de estas grasas. El 85% es producido por el mismo organismo. Por eso después vamos a ver cómo actúan las drogas a ese nivel. Ahora, ¿no es cierto? Como las grasas no son... la mayor parte de nuestro organismo es agua, y las grasas, ¿no es cierto?, no se disuelven, son transportadas por carros. Y entonces, uno de los carros, se acuerda, era el HDL, que transportaba el colesterol bueno, el HDL, eran los muchachos que limpian las calles, no sé, ahora sí, o más o menos, que limpian las calles, y el LDL somos nosotros, ¿no es cierto? Lo que ensuciamos, tiramos la basura, entonces el HDL es la que limpia, y es la que ensucia y va a impactar las arterias, y después vamos a ver, contestando la pregunta que usted me dice, ¿no es cierto? Aterosclerosis quiere decir endurecimiento de las arterias, ¿no es cierto? Se endurecen. Pero ¿qué va pasando? Vamos a suponer que uno tiene exceso de grasas, triglicéridos, colesterol, sobre todo elevado la LDH, ¿no es cierto? Que la LDH sale del hígado, transporta el colesterol a los órganos, y la HDL hace como una limpieza, la devuelve al hígado para que sea nuevamente sintetizado, porque no se puede, sin colesterol es incompatible la vida. Lo que pasa que, como todo, una cosa es uso y abuso. Si nos referimos al alcohol, una cosa es una copita de vino, otra cosa son 10 copitas de vino. Entonces acá una cierta cantidad es imprescindible, porque después lo vamos a decir. El colesterol es parte de hormonas, de las membranas celulares, etc. Entonces, ¿qué pasa? En la sangre, así como hay leucocitos, glóbulos rojos, estos elementos, hay unas células que llaman monocitos. Cuando hay exceso de colesterol, de LDL, ¿qué pasa? Estos monocitos estimulan a la LDL, ¿no es cierto? Entonces ya ese endotelio, esa capa interna de los vasos que lo recubre, lo lesionan y se infiltran ahí, y se convierte en otra célula. Esto lo vamos a decir más rápidamente porque es más médico, científico. Se convierte en el macrófago, ¿no es cierto? Se llaman así, y eso actúa como un receptor de la LDL, que se va modificando, y a su vez los macrófagos se transforman en célula espumosa, y esa célula espumosa hace como una estría grasa, como una cicatriz en el vaso. Al haber esa lesión, ¿no es cierto?, ¿qué hacen? Migran ahí, ¿no es cierto? Migran, van hacia esa zona, ¿no es cierto? Van, por ejemplo, diríamos así, factores de crecimiento, se produce una hipertrofia y un desarrollo de una proliferación de las células musculares lisas, y va haciendo esa estría, ¿no es cierto? Esa estría se va acumulando grasa, calcio, se va depositando y va obstruyendo las arterias, ¿no es cierto? Bien. De distintas partes del cuerpo, ¿no? Así que ya estamos ahí, camino a la arteriosclerosis. A la arteriosclerosis, que se va a manifestar los síntomas. Bueno, el otro día, por ejemplo, una paciente tenía acá, en el párpado superior, tenía unas manchas blanquecinas, que se llama santelasma. Eso ya está indicando una manifestación de aterosclerosis. Definitivamente el análisis comprobó que tenía altos niveles de colesterol, fundamentalmente. Después, por ejemplo, es clásico, quien me está escuchando, si se obstruyen las coronarias va a tener angina de pecho, y si eso progresa va a terminar en un infarto. Lo mismo en las arterias cerebrales, ¿no es cierto? Va a terminar en un accidente cerebrovascular. Por eso le decía, si va a la zona, son las arterias que irrigan el hipocampo, donde estaba la memoria, va a terminar en una demencia. Si se le tapan las arterias de las piernas, bueno, va a tener una claudicación intermitente, etcétera, etcétera. Toda la signosintomatología que seguramente quien está escuchando lo conoce perfectamente bien. Doctor, ¿y qué ocurre en los niños, ¿no? En los chicos, los niños existe, ¿puede pasar también el precolesteremia? Sí,
Es el trastorno metabólico más frecuente en la infancia, ¿eh? Entre un 10 y un 30% de nuestros chicos lo padece. Ahora, puede ser de origen genético, ¿eh? Ahí puede estar una dislipidemia primaria, porque a veces la dislipidemia puede ser primaria o secundaria, después vemos, ¿no es cierto? Pero en los chicos solamente, ¿no es cierto?, mínimamente puede ser genético, pero después, ¿qué pasa con los chicos? Están todo el día sentados con los jueguitos, claro, la computadora, no hacen ejercicio, no hacen movimiento, indudablemente más la comida chatarra hace que aumente el colesterol y los triglicéridos, ¿no? Una de cada 300 personas puede ser de origen genético ese colesterol, ¿no es cierto? Acuérdese que, como dijimos, solamente un 15% es por exceso de ingesta, lo demás lo produce el organismo, ¿no? Como le decía, hay dislipidemias primarias y a veces son secundarias, puede haber alteraciones en la síntesis del colesterol, en el transporte, por afecciones hepáticas, renales, el hipotiroidismo, ciertos medicamentos pueden aumentar, entonces hay que tenerlo todo presente, ¿no? Eso es fundamental. Doctor, sí. ¿Y se puede revertir con medicamentos? Sí, hay que tener también, hay que tener en cuenta siempre ver otros factores de riesgo, no solamente la dislipidemia, ¿no? Claro. Como está la tensión arterial, si hay diabetes, si hay sedentarismo, eso tenerlo presente. Bueno, mire, es muy interesante eso, usted, antes uno detectaba y bueno, podía cambiando el estilo de vida que podemos saber, caminando, no comiendo grasa saturada, realmente se reducía, entonces empiezan a aparecer los medicamentos, ¿no es cierto? Las famosas estatinas, la simvastatina, la torvastatina, la más reciente, la rosuvastatina, son todas altamente eficaces, pero no, el paciente no por el hecho que tome un medicamento, viene el médico, pero siempre hay otras, esto es como la obesidad, no porque uno toma un medicamento que por ahí le suprime el apetito o le moviliza la grasa, va a dejar de hacer una dieta, un plan alimenticio saludable, dieta no me gusta, un plan alimenticio saludable y no va a hacer ejercicio, acá es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué ha pasado? Antes con eso, ahora se han hecho estudios, por ejemplo, con rosuvastatina, entonces han estudiado las arterias, hay un método que se llama ultrasonido intravascular, fíjese, permite ver las arterias por dentro, entonces han ubicado esa estría grasa que yo le decía, esa placa de ateroma, que muchas veces cuando usted se emociona mucho ante un partido de fútbol o pierde su equipo favorito o tiene una discusión, acuérdense que en ese estado de estrés, como hablamos, se segrega adrenalina, no adrenalina, claro, rompe esa placa y usted hace un infarto, o con lo que pasa ahora con el asunto de la inseguridad, así para alguna persona esa violencia que existe en todos estos hechos, hace que muchas personas no mueran en sí porque le pegaron sino que mueren por un infarto porque se hace ese desprendimiento de la placa. Bueno, ¿qué pasa? Han estudiado esas placas. Lógicamente, no tiene que ser la obstrucción si ya es mayor de un 50% en una arteria, ¿no es cierto? Y lo han hecho con personas que tienen alto el LDL, porque a veces la aterosclerosis, usted puede tener normal el LDL, pero tiene que tener alto también el HDL. La aterosclerosis puede dar, porque usted puede tener normal el LDL y bajo el HDL, y también puede marchar la aterosclerosis. Hay sustancias que estimulan en las mismas estatinas en la elevación del HDL. Entonces, ¿qué hicieron? Con este método de lo que se llama el ultrasonido intravascular, vieron que la placa se detenía y hasta revertía, pero siempre, ya le digo, son 40, yo un estudio con 40 milímetros de extensión y no más del 50% de estenosis, de la obstrucción, y realmente los beneficios fueron
muy importante. Así que las estatinas prácticamente no tienen contraindicaciones, a veces puede dar un poquito de dolor muscular, en ese caso uno hace una CPK, está alta, corresponde, por eso se suspende, hay otras sustancias, pero muy pocas personas no toleran las estatinas, ¿no? Bien, bueno, doctor. Y el tratamiento, bueno, en primer lugar, ¿no es cierto? No ir directamente a la medicación, si ese es muy poco elevado, ejercicio físico, cambiar el estilo de vida, ya dijimos, ¿no es cierto? Los medicamentos, a veces personas con solo hacer un plan alimenticio saludable y caminar no se necesita tomar medicamentos. Los medicamentos, las estatinas, actúan a nivel de una que se llama HMG coenzima A, que es la coenzima reductasa, tanto a nivel de la pared arterial como en la síntesis del colesterol malo, entonces evitan que se forme, por eso son altamente eficaces, ¿no? Bien, bueno, doctor, hemos dado no sé si quiere un panorama amplio. Un panorama, hay mucho para hablar, pero tenerlo presente. Este otro factor de riesgo tan importante como hipertensión, diabetes o estrés o tabaquismo o alcoholismo, el 50% ignora que lo tiene, ¿no es cierto? Y hay un 30% de personas que padecen esto. Es fácilmente detectable, fácilmente tratable y económicamente la economía de la medicación también ayuda mucho al tratamiento.